y vamos a darle la bienvenida a todos los que se están uniendo. Hoy es viernes de reflexión de una emprendedora y vamos a hablar del síndrome del impostor con la doctora Andrea Medina de Alma. Yo siempre me confundo, soy Alma Mujer. Soy Alma Mujer, así es. Explicarle qué es el síndrome del impostor. Dime. Bueno, mira, el síndrome del impostor es un fenómeno o una condición, ¿bien? Que se asocia a la incapacidad que la persona tiene para reconocer su propio éxito, sus propias competencias, su propia capacidad intelectual, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que la persona atribuye que cualquier logro que tenga, pues, ha sido por suerte, de alguna forma. Hay algo interesante, y te comentaba justo cuando conversamos para generar este espacio, y es que hace unos días justamente me estaban preguntando por interno sobre este síndrome. Una persona me dice, yo creo que pues yo de alguna manera debo padecerlo porque me identifico con todas las descripciones que se dan del síndrome. Y yo le digo que bueno, realmente muchas personas podrían identificarse, pero a pesar de que ya por 40 años este síndrome se viene estudiando, o sea, hay investigación científica detrás y todo, aún para este momento no se ha calificado, no se ha clasificado como un trastorno mental. Oh, imagínate. Entonces, Increíble. digamos que un diagnóstico preciso por parte de un profesional no va a ser tan posible. Probablemente el profesional se dedique o se aboque más a algunos síntomas o a otros, digamos, como que otros trastornos que ya para la psicología clínica sí están clasificados como tal, como la ansiedad y la depresión, que pueden como que coexistir con este síndrome del impostor. Entonces, sí, de alguna manera, gramaticalmente, o sea, bueno, reconocemos que ha sido denominado como síndrome. Y para la psicología clínica, un síndrome es un conjunto de signos, que es un signo, algo que por el evaluador es observable, y síntomas, que es un síntoma, lo que la persona dice, bueno, yo me siento así, esto es el miedo que me da, entonces, por eso se le da la denominación de síndrome, pero es que justamente, mira, a mí me pasó hace, como la semana pasada, por Platzi, yo estoy en una academia online, y ellos me hablaron y me dijeron, no, mira, estás elegida como Anversa Community, y yo no me lo creía, yo decía, ok, está bien, lo puse por las redes, pero me dio así como pena y lo dejé nada más que en las historias. Entonces, claro, porque empecé a sentir como una vocecita que me decía, tú eres un egocentrista. O sea, eso es egocentrismo. Si lo colocas en tu feed es egocentrismo. Tú no estás preparada para eso. Hay personas dentro de ese mismo grupo que están más preparadas que tú. Y entonces claro, uno se congela, ¿no? Y uno dice, o sea, uno se queda así como... analizándome, o sea, uno se autoanaliza, yo digo, pero es que, o sea, no es así, ¿me entiendes? No es lo correcto, pues. Y entonces, bueno, lo tuve... Sí. Hay algo interesante con lo que tú me comentas, y es que a muchas personas les puede pasar, les puede suceder, sobre todo en estos tiempos en donde al alcance de un clic tenemos la información, ¿no? Sí. Entonces, a muchas personas les puede pasar que se sienten identificados con la descripción de este síndrome o de cualquier otro síndrome o trastorno referente a la salud mental. ¿Por qué? Porque si tú buscas en internet, ¿cómo sé si sufro de ansiedad? Ahí te van a decir algunas cosas que probablemente, o por lo menos la mayoría de las personas, podrían en algún momento haberlas experimentado. Y ese es el principal problema con el que ahora lidiamos los profesionales de la salud mental, que hay severamente muchos autodiagnósticos. Muchas personas consideran sufrir o padecer distintas patologías de la salud mental, y realmente esto es un desafío para los profesionales de la salud mental. Muchas personas a veces acuden a consulta, a mí me ha pasado, acuden a consulta y prácticamente lo que quieren es que tú les confirmes un diagnóstico. Un diagnóstico. Y entonces eso es como, a ver, vamos a ver acá quién estudió algo así, ¿ok? Entonces, claro. Es complicado, pero es la realidad. Entonces son tiempos de mucha información, pero a veces tanta información, a final de cuentas, nos desinforma. Mira, ¿y qué causa este síndrome? ¿Qué causa que uno tenga esa sensación de
o sea, como de falsedad, como que tienes un éxito y no eres merecedor de ello. Mira, yo siento que estamos encaminados a que este síndrome como tal ya sea clasificado para la psicología clínica, pero aún en la actualidad se desconoce mucho las causas. Obviamente cuando esta clasificación sea posible, o sea, cuando el síndrome formalmente dentro de la psicología clínica sea considerado como una afección de la salud mental, pues obviamente vamos a poder disfrutar con mayor amplitud de cuáles podrían ser las posibles causas. Pero te digo que estamos encaminados porque de cualquier forma, cuando tú analizas lo que son principalmente los síntomas de quien pueda padecer este posible síndrome y todo lo demás, tú de alguna manera vas relacionando el hecho de que hay causas que podrían dividirse como que en dos grupos. Un grupo dirigido a lo que es la parte interna del individuo, o sea, como causas intrínsecas. Aquí podría entrar la historia personal, aquí podría entrar el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la autoestima o el autoconcepto, los estilos de apego, este tipo de cosas, ¿no? Y por otra parte están como que las posibles causas extrínsecas, que serían básicamente todo lo que se relacione con el contexto o con el entorno de la persona. Aquí va a entrar la sociedad, todas las estructuras sociales, toda la dinámica social, como los estereotipos, todo lo que tenga que ver con las relaciones y toda la dinámica que se incluye, por supuesto, dentro de las relaciones. ¿Bien? Ponte, una persona tuvo baja autoestima de adolescente, ¿algo tiene que ver también eso? Bien, a mí particularmente no me gusta hablar de baja o alta autoestima, o sea, es una postura personal, aunque obviamente muchos psicólogos y parte de la comunidad o el gremio también lo define así, porque habría que analizar el concepto de autoestima para realmente considerar si es posible tenerla alta o baja. O sea, es que es complicado, porque cuando tú te vas al concepto de autoestima, allí perfectamente describe que es la capacidad que el individuo tiene para valorar o aceptar su autoconcepto. El autoconcepto está basado en quién es la persona, o sea, yo soy tal cosa y de alguna forma cómo quiero vivir. Entonces, ¿cómo tener baja aceptación a quién eres? ¿Alcanzas a verlo? Lo que pasa es que de alguna forma, como se ha popularizado el hecho de la autoestima, que es como te quieres, ¿qué tanto tú te quieres? Hay personas que consideran que yo me puedo querer poco, me puedo querer mucho, o bajo y alto, y por eso se habla. Pero todo esto, obviamente una cosa es la teoría y la base científica que siempre va a estar y a la que siempre vamos a acudir, y otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, obviamente el desarrollo, por ejemplo, que tú me preguntas, un adolescente con problemas de su autoestima, con problemas en su autoconcepto, que básicamente esa es la etapa crucial para determinar. Sí, cuando crezca va. Exacto, quiénes somos, entonces evidentemente podría este adolescente comenzar a convivir o a presentar los síntomas que son característicos de este síndrome. Pasa mucho, de hecho, hay un 50 y un 50% de resultados en los estudios científicos que dicen que con el paso del tiempo, con el paso de la edad, la persona puede ir superando los síntomas propios del síndrome. ¿Okay? Pero precisamente, ¿qué podemos encontrar en un adolescente o un adulto joven? Podemos encontrar la saturación que socialmente, las exigencias, la sobreexigencia del entorno, ¿no? Porque ¿cuál es el concepto que socialmente tenemos del fracaso, ¿no? O qué pasa cuando tú haces las cosas y no, digamos, no salen bien, no son buenas. Que no salen como, claro. ¿Cómo te señalan, no? Entonces. ¿Tendrá algo que ver que somos una generación de las que nos educaron para ser casi unos genios? Sí, habría que ver de... Yo pienso que sí, o sea, yo pienso que, y cada vez más, bueno, al menos hoy yo he estado vibrando mucho con este tema, cada vez más se sobrevalora lo intelectual, cada vez más, y de hecho, parece mentira, pero aún cuando hemos avanzado muchísimo en información, hoy en día reconocemos más el hecho que una persona pueda egresar de una ingeniería que de una escuela de arte. Eso sigue siendo así, es una realidad. Entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas
que realmente tienen gustos diversos, distintos, que a lo mejor la parte dominante de su cerebro es la creativa, Es la la artística, creativa. no la lógica, por ejemplo. Entonces, Exacto. es un trabajo, y por eso te digo que muchos estudios más tienden hacia esta parte social, o sea, consideran que lo que tiene que realmente ser evaluado es la dinámica social, el entorno en el que se desarrolla el individuo. O sea, no se atribuyen las causas, no mayormente, se atribuyen las causas de este posible síndrome, como en otros trastornos, a causas, por ejemplo, biológicas. No ocurre, o todavía no se ha estudiado. ¿Cómo saber si yo tengo ese síndrome como tal? O sea, aparte de esa vocecita que me habla, ¿qué otro tipo de síntomas, vamos a decir, podríamos estar presentando o saber que estamos presentando el síntoma, el síndrome del impostor? Claro, lo principal es eso, es la incapacidad para reconocer tu propio logro, la autoexigencia puede ser otro síntoma. Puede ser el perfeccionismo también. El perfeccionismo, claro, o la necesidad de constantemente hacer las cosas, o sea, ser muy responsable o ser muy destacado, porque la persona convive con la sensación de que si no hace las cosas muy bien o perfectas, realmente va a ser descubierto. Eso es lo que más desgaste causa en la persona. Y acá quiero acotar algo bien importante, y es que una cosa es tener esta sensación, que es lo que te digo, que hoy en día consultamos en internet y todos podríamos creer que las descripciones pues las cumplimos, y otra cosa es cuando esta sensación de incapacidad, de desmerecimiento y más, realmente repercute y daña todo o más de uno o dos ámbitos de tu vida, como puede ser el laboral, el familiar o el de pareja, exacto. Y además esta sensación o esta experiencia en la persona pues es frecuente, se presenta en más de una ocasión, es intensa, que es el malestar del que te hablo, o sea, es esta sensación en la persona de que realmente necesita responder a demandas externas, pero esto es constante y esto debate a la persona. Es como si necesitara constantemente sostener algo que no es, ¿no? Mira, y esto se puede superar, o sea, podemos decir que si con terapia o algo así, se puede superar el síndrome del impostor. Bueno, en general, nuestro compromiso como profesionales de la salud mental es que cualquier afección, pues obviamente, que una persona pueda presentar no afecta la calidad de vida. Entonces, digamos que obviamente en la psicología no podemos ante nada hacer un comentario generalizado. Entonces, decir si se puede superar de alguna forma va a ser relativo a la persona y a su proceso, Si en tal caso uno presenta así ese síntoma, esa sensación, ¿qué se debe hacer en ese momento? O sea, si no tenemos a alguien que nos ayude o no. Ajá. Eso la persona consigue responderlo cuando va a terapia, pero en teoría, digamos que lo primero siempre va a ser reconocer que hay una sensación en ti, una experiencia en ti que está perjudicando tu calidad de vida, o sea, tu desenvolvimiento, que te limita, que te invalida, que te inhibe, algo como por el estilo. Cuando esta sensación, como te digo, es frecuente, es intensa, te ocurre en más de un aspecto de tu vida, necesitas consultar con un profesional. ¿Qué es lo que vas a trabajar con el profesional? Principalmente vas a reestructurar tu pensamiento, porque todas esas sensaciones parten de un pensamiento, de una creencia que se ha arraigado en la psiquis de la persona. O sea, por ejemplo, si haces las cosas mal, no sé, eres mala persona o eres fracasado. Si haces las cosas mal, no vas a alcanzar el éxito. Si no tienes un trabajo estable, por ejemplo, eres un fracasado. Si trabajas de forma independiente, no sé, eres irresponsable. Cualquier creencia que se haya arraigado en ti por una u otra experiencia, por alguien te lo dijo en tu desarrollo, por una experiencia que tuviste, ¿no? Entonces, se arraiga esa creencia en ti y a partir de ese pensamiento tú comienzas a desencadenar, pues obviamente, esta serie de sensaciones. Entonces, ¿qué vas a trabajar en consulta? Probablemente una reestructuración cognitiva. Una reestructuración de esos pensamientos que se identifican y hay diferentes formas, obviamente, de trabajarlo.
una de las principales, digamos que intervenciones recomendadas para este tipo de síndromes, pues es la terapia cognitivo-conductual. Otra recomendación que probablemente va a encontrar la persona en atención psicológica es trabajar, evidentemente, pues su lenguaje, porque a raíz de este pensamiento es como la persona se habla y es ese diálogo que mantiene la persona consigo misma. Entonces, es ese decir, no soy capaz, los demás son más inteligentes que yo, entonces de esa forma te hablas, de esa forma eres y de esa forma vives, ¿no? Entonces, eso probablemente también la persona pueda conseguir trabajarlo en consulta. Su autoestima, su autoconcepto, un plan de vida, por ejemplo, un plan de vida, porque en estos tiempos también vivir en comparación es muy probable, porque siempre estamos viendo hacia afuera, vemos las redes sociales y las vidas perfectas de todo. Si tú no tienes un plan de vida, si tú no tienes un plan de vida, caes en la comparación y eso deteriora muchísimo la salud mental. Exacto. Tú sabes que cuando tú dices no, porque tú te hablas, recuerdo, no, creo que era Margarita Pasos, ella habla de la loca de la casa, que cuando te llegan esos pensamientos no hay que darle de comer, como decir, o sea, como diría, permitir que eso llegue a ti, no permitir que eso llegue, sino esto, la loca de la casa está pensando eso, pero esa no soy yo, ¿no? Entonces es lo que más o menos dice. Y con respecto a lo que a mí me ocurrió, que era lo que te iba a comentar, yo logré superar eso hablándolo, comunicándolo, porque yo no lo veía y después caí en cuenta, estoy sufriendo entonces del síndrome del impostor. Imagínate tú. Es que se ha popularizado, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha popularizado. Entonces ya cualquier persona que tiene la sensación de desmerecimiento o incapacidad, o que considera que algo ocurrió por suerte, se siente así, entonces dice, no, tengo el síndrome del impostor. Pero lo que pasa es que esa es la lucha que la psicología tiene, particularmente con la denominación que se le ha dado a este fenómeno. ¿Por qué es un fenómeno? Porque sí, es común. O sea, es común, es frecuente en distintas personas de diferentes características y más. Pero el tema es que realmente ya tener un síndrome nos implicaría otras cosas. Pero sí, somos humanos. Ante todo, esto yo lo repito siempre en consulta, cada vez que llega una persona con diferentes escenarios. Yo siempre les invito, ante todo, a pararse frente al espejo literal. O sea, puede ser un ejercicio literal. Y saludarse, hola humana, o sea, eres humana, sientes, puedes pensar de múltiples formas, pero evidentemente lo que sientes, esa emoción que sientes, tú puedes decidir cuánto tiempo te queda contigo y de qué forma va a realmente a definir la manera en la que tú quieres estar, ¿no? Entonces, otra recomendación que probablemente obtenga una persona en consulta es que esa loca, como tú dices, esa otra voz que habla, con esa otra voz podemos de alguna forma debatir y también podemos hablarnos. Ya estos días algunos pacientes me han escrito y me dicen, ¿te parecerá loco? Me dicen, ¿te parecerá loco? Pero me estoy hablando, me dicen. Y yo le digo, asumo que es consecuencia del proceso, y yo le digo, no hay nada que me parezca loco en lo que me comentas, de hecho. Y es que no nos hablamos, y cuando nos hablamos para perjudicarnos. Pero cuando realmente nos cuestionamos qué es lo que estamos pensando, por ejemplo, oye, o sea, ¿por qué no merezco esto? ¿Por qué tendría que ser egocéntrica por compartir mis logros? Porque, o sea, es cuestionar lo que estamos pensando. Exactamente. Eso nos da un diálogo más objetivo. Había leído que uno pasa más tiempo con uno mismo que con otras personas, porque desde que te levantas te ves en el espejo. Desde que estás de la mañana cepillando te estás pensando y tu otra crítica interna, diría yo, o la loca de la casa te está hablando, ¿no? Entonces, mira, por aquí hay un comentario que dice, vi en Twitter, metasíndrome de impostor, cuando crees que no tienes síndrome del impostor, porque para tener síndrome del impostor tienes que ser talentoso y saber que no es así. Exacto, sí. Ajá. Claro, o sea, ella habla de que hay, imagínate cómo vamos tan acelerados que ya hay como que un nuevo concepto. Entonces, estamos hablando de metasíndrome del impostor. O sea, cuando una persona considera que tiene el síndrome, pero en realidad no lo tiene. Porque para tener el síndrome sí necesitas
ser talentoso o tener logros comprobados, o sea, que realmente tú hayas alcanzado el logro, pero tú convives con la sensación de desmerecimiento o desrealización, o sea, te sientes no merecedor de eso porque quizás habían otras personas más capaces que tú. Entonces, esa es como que la base principal. Así de acelerado vamos. Todo lo imagínate. Mira, pregunta, ¿y qué tan común es? Es más común, tú sabes que había leído que es más común en mujeres que en hombres, no sé si será realmente así, ¿no? Probablemente pueda ser que sí, porque de hecho si se ha estudiado que entre las principales causas está lo social, quienes de alguna forma tenemos mayor desventaja en lo social somos las mujeres, demasiados estereotipos todavía con los que necesitamos convivir a diario, ¿no? Entonces el mercado laboral que para la mujer siempre está en desventaja de alguna forma, entonces probablemente sí, las mujeres pueden que estén más propensas a sufrir esto, pero es netamente por ese desbalance social que todavía vivimos. Y sobre todo considero que es porque principalmente los primeros artículos científicos o las primeras investigaciones científicas fueron dedicadas especialmente al estudio de mujeres. Entonces probablemente si se han dedicado más investigaciones al estudio del género femenino, entonces lo más probable es que haya mayor resultados con respecto a ese género. Pero de hecho hoy en día se considera que ambos géneros pueden cumplir con criterios para este síndrome. Mira, y otra ¿se puede comparar con baja autoestima o con falta de confianza? Bueno, ya antes ya me habías comentado que tiene algo que ver con eso, ¿no? O sea, yo diría que la falta de autoestima y la falta de confianza, para no hablar de baja autoestima, o sea, la falta de autoestima y la falta de confianza, que van a desencadenar de lo mismo, la falta de autoestima y la falta de confianza, van a desencadenarse de la necesidad que la persona pues tiene de alguna forma para entablar su propio autoconcepto. Entonces yo diría que esas dos cosas están dentro del síndrome del impostor, es decir, son síntomas del síndrome del impostor. Estarían dentro. Y con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, insisto, y esto para mí siempre va a ser lo más importante, 2 de cada 3 personas puede convivir con la sensación de desmerecimiento, pero no es permanente en su vida, no es su constante de vida. Y eso es lo principal que todo evaluador clínico, todo psicólogo clínico va a considerar para diagnosticar tanto esta afección como cualquier otra afección de la salud mental. O sea, esto necesita ser permanente, intenso en uno o más contextos de la vida de la persona, frecuente. Y a lo mejor debe haber estado presente o cumplir con criterios de permanencia en la vida de la persona, por ejemplo, a lo largo de su desarrollo. Puede que tú en determinado momento de tu vida, por ejemplo, te pongo un caso típico, tú y yo somos migrantes. Es probable que en nuestro proceso de migración muchas veces hayamos experimentado la sensación de no ser capaces de. Pero no quiere decir por eso que suframos el síndrome del impostor. Claro. También consejos para lidiar con, en caso de que se presente el síndrome del impostor. Unos consejitos para lidiar con esto, mientras que nos hacen las preguntas. El primer consejo siempre va a ser que acudan a una evaluación con un profesional. De hecho, así como todos los años vamos al médico, nos hacemos el chequeo de la sangre, nuestros exámenes, todo por allí, a veces nos acordamos del odontólogo. Bueno, vamos a procurar ganar la cultura de consultar siempre con un profesional, porque la mayoría de las personas a veces o tienen como que estas experiencias, estas sensaciones, pero lo que de alguna forma hace es comentarle con familiares, con amigos, con allegados que pueden inclusive perjudicar aún más la sensación de esta persona. Porque, por ejemplo, si tú le dices a tu esposo, es que yo no me siento capaz de sostener un trabajo, por ejemplo, y tu esposo te dice, sí, es que tú naciste para ser una reina, o sea, de verdad que tú, obviamente vas a exacerbar el síntoma. Allí no hay un trabajo posible para tu síntoma y realmente esto puede quedarse como algo latente en ti y puede desencadenarse en otras cosas. O sea, y eso es lo más delicado, el tema de la salud mental, que a veces lo que no nos damos cuenta es que esto puede ir calando. O sea, podemos empezar en un síndrome, pero luego podemos desarrollar un trastorno, por ejemplo. Exacto. Lo reconozco. Todo ser humano que no tenga una condición clínica, hablo de condición clínica, por ejemplo, un trastorno que tenga implicación orgánica, es decir, una enfermedad, por ejemplo, la esquizofrenia,
Sí. por ejemplo. Entonces, pero toda persona que de alguna forma no cuente con esta condición clínica puede por sí mismo como que autorregularse, autosanarse, autodirigirse y más. Pero eso puede tomar más tiempo que tú darte el stop e ir a consulta. Entonces, aquí lo que hablamos es un tema de intervención. Por ejemplo, esas personas que se están yendo a vacunar en otros países, ¿qué es lo que están haciendo? Están teniendo la cura, pero más rápido. ¿Por qué? Porque pagan un pasaje, se vacunan y regresan. ¿Qué están comprando? Tiempo. Eso es exactamente lo mismo que hacemos cuando vamos al psicólogo. Compramos tiempo. Lo que pudiste vivir de forma individual, que lo vas a sanar igual con el paso del tiempo, con tus propios recursos y tu propia historia, de pronto yendo al psicólogo vas a ganar herramientas mucho más rápido que te va a permitir trabajar eso y transformarlo mucho mejor. Pregunta por aquí, ¿cómo saber cuándo se terminó el periodo de consulta? Eso va a depender del profesional, pero digamos que en teoría un profesional puede o no, o sea, puede explícitamente o no preguntarte cuál es tu punto A y tu punto B. ¿Qué va a ser tu punto A? ¿Cómo estás llegando? Eso lo vemos reflejado en el motivo de consulta. ¿Cuál es el punto B? ¿Qué necesitas? O sea, ¿cuál es tu punto de bienestar? ¿A dónde quieres llegar? ¿No? ¿Quién tú necesitas ser o cómo quieres aprender a vivir para realmente sentirte realizado, en satisfacción y todo lo demás? Entonces, ¿cuándo obviamente es el tiempo de consulta? Cuando, de alguna manera, o estás a mitad de camino, pero tienes muy clara la meta, o sea, sabes perfectamente cómo vas a llegar, estás perfectamente canalizado, que ya el acompañamiento de pronto no es tan necesario, no es necesario. O cuando llegas a la meta. Esto es algo, o sea, a mí me encantaría decir que la psicología es como las matemáticas, que 2 más 2 es 4 y todo es exacto y todo es... Hay personas que viven distintos procesos, o sea, los procesos son distintos, pero obviamente esto en alianzas o en parte de tu trabajo terapéutico tú lo puedes definir. Claro. Esto es igual para emprendedoras e igual para los que tienen un trabajo de oficinas normales, igual, eso no tiene nada que ver, a cualquier ser humano nos da eso. Sí, esto es claro que obviamente cada persona según su historia o de acuerdo a su historia lo va a adecuar a su contexto. Digamos que en teoría una persona independiente puede lidiar con esto, pues digamos según los resultados que está obteniendo, porque cuando somos independientes trabajamos en base a nuestros resultados. Esto está funcionando, entonces esto tengo que incrementarlo, y cuando no funciona, ese autocuestionamiento, a veces el castigo propio, ¿no? Bueno, cuando somos independientes funciona así. Ojo con esto, cuando somos independientes, el cómo nos planteamos las metas es determinante para nosotros manejar estas sensaciones, porque hay personas que realmente establecen sus metas y son poco realistas las metas, y luego viene esa frustración de que no está alcanzando sus metas, pero realmente era posible hacerlo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Para quienes trabajan como proveedores de servicio o en un trabajo regular, probablemente esta sensación se pueda ver mucho más reflejado en lo que son las exigencias de, por ejemplo, sus jefes, sus superiores, y la comparación con los pares, porque cuando tú eres independiente, pues tú te marcas la pauta, pero muchas veces dentro del mercado laboral hay que cumplir con ciertos estándares y ciertas exigencias para realmente ser considerado, ¿no? Claro. ¿Cómo trabajar la inseguridad? Ok, la inseguridad, pues, ¿de qué tipo? Porque podemos hablar de, digamos que, mejor dicho, reflejado hacia qué área de tu vida, porque algunas personas pueden sentir inseguridad hacia su imagen, o podemos experimentar seguridad hacia estos temas que estamos hablando, pues obviamente de lo que haces, desde el hacer. Y se trabaja, pues evidentemente, desde primero la aceptación. Por ejemplo, si es la inseguridad con respecto a tu imagen, aprender a lo mismo, vamos al mismo punto. O sea, ¿qué es lo que estás pensando de tu imagen? Porque a lo mejor esa percepción que tienes de ti, no te estás viendo a ti, estás viendo el estereotipo. Por ejemplo, te dejaron creer y te permitiste creer que realmente las mujeres guapas son las que tienen 90, 60, 90, por ejemplo, en este caso. O los hombres guapos son los hombres altos, nada más. Entonces, en base a esa creencia, basas tu inseguridad y obviamente no hay aceptación
o no hay autoaceptación y eso dificulta tu vida. Y la inseguridad en el hacer, que es lo que estamos hablando, se trabajaría igual. O sea, lo que tenemos que irnos es a la base de tu pensamiento. ¿Qué es lo que estás pensando? Que no eres capaz de, por ejemplo, conseguir un trabajo. ¿Por qué? Porque tienes poca experiencia profesional. Pues en algún momento alguien tuvo poca experiencia profesional y entró en un trabajo para ganar la experiencia profesional. Entonces, a veces lo que necesitamos hacer es sumar un pensamiento consciente a ese pensamiento automático que te está autosaboteando y que no te está permitiendo de alguna manera trascender, ¿no? O sea, o como tomar una decisión. Y a veces está ese pensamiento de que sé mucho, pero tengo temor a, ¿sabes? A hacerlo, ¿no? Como a ejecutar ya. Entonces tienes como esa inseguridad de si va a quedar bien. Me imagino que ahí entra lo que es el perfeccionismo, ¿no? Claro, porque ahí también podemos hablar de lo que son las expectativas. Entonces tú te puedes sentir que eres capaz, que sabes mucho, pero no lo quieres hacer porque no sabes cómo va a resultar. Y el no saber cómo va a resultar está basado en las expectativas que tú puedes tener. Y las expectativas a su vez van a estar vinculadas a tu concepto de, o sea, a tu miedo al fracaso. El miedo al fracaso, evidentemente el atreverte va a ser mucho más difícil porque tú quieres, con esa necesidad de control, que los resultados sean pues como tú los esperas. Y lo mejor, la mayor de nuestras libertades siempre va a estar en aprender a disfrutar del camino, no centrarnos en la tarea. Quien se centra en la tarea sabe que consigue los 3 clientes, ¿ok? Por ejemplo, que quiere conseguir en la semana, hablando de manera independiente. O si trabajas de forma dependiente, cumples con la meta que te puso tu jefe. Eso es centrarte en la tarea, pero aprender a disfrutar del proceso es reconocer que en cada experiencia que sucede en tu vida, tú estás formándote. Y eso sí es tu mayor riqueza y tu mayor capacidad, ¿no? Cuando aprendes a ganar de tus experiencias lo mejor que puedas, ¿no? Tú sabes que a mí me pasó eso con el canal, con mi canal de YouTube. Yo tenía mucho temor de empezar porque yo decía, tiene que quedar perfecto, la imagen perfecta, el escenario perfecto, todo perfecto para yo poder empezar. Pero entonces yo dije, o sea, no, o sea, lánzate, lo que sea. Obviamente con una estructura, ¿no? Entonces, al transcurrir del tiempo, fíjate que ya yo tengo casi 3 meses con el canal y me he dado cuenta todo lo que he crecido escuchando a otros de referentes en mi sector, cómo lo hacen en YouTube, estudiando. Entonces, claro, ahí uno se va haciendo como en el camino, ¿no? A veces tanto esperar que las cosas sean perfectas, terminas no haciéndolo. Entonces, justamente, el lunes coloqué un post sobre eso, sobre hazlo y con lo que tengas, agarra y hazlo. Y ya. Para que después no digas, oye, no lo hice porque estaba esperando el momento perfecto, el escenario perfecto, todo perfecto. Cuando realmente las cosas se hacen en el camino, ¿no? Se hacen en el camino, pero ¿cómo los vamos a empezar a hacer cuando dejamos de mirar fuera y empezamos a ver dentro? Cuando, por ejemplo, si nos vamos a lanzar en un canal de YouTube, vamos a empezar a considerar que, wow, es una red social en donde hay tanto contenido y es tanto contenido de calidad y tienen cámaras súper profesionales y yo nada más veo con mi teléfono. Entonces, claro, van a haber muchos cuestionamientos, pero eso si te cuestionas desde afuera. Pero si comienzas a cuestionar desde adentro, vas a empezar a preguntarte, por ejemplo, ¿para qué quiero abrir un canal de YouTube? Bueno, para esto, para esto, para esto. ¿Para qué quiero hacer esto? Ese para qué, que tú te puedas responder en todos los aspectos de tu vida. ¿Para qué quieres sostener una relación? ¿Ok? Claro, te va a ayudar muchísimo. No, estás dando citas online, ¿verdad? Sí, actualmente solo estoy brindando acompañamiento online. Me han preguntado bastante en los últimos días, porque obviamente ya por lo menos acá en Lima las personas consideran que de alguna forma las medidas ya han comenzado a ceder un poco, entonces, pero realmente yo no, por esta parte aún yo sigo manteniendo lo que es la consulta online, solamente el acompañamiento online. Entonces pueden seguirme a través de mi Instagram, @soyalmamujer, por allí me pueden escribir, por allí les puedo brindar mi WhatsApp. Vamos a ponerlo por aquí. Obviamente, pues podemos coordinar, pues por acá estoy para de alguna forma acompañarles en sus procesos. Por allí nos están saludando de Honduras, de Colombia. De Colombia, buenísimo.
Claro. No, bueno, muchas gracias por aceptar la invitación, doctora. Me anotas por allí, cita. Y bueno, las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por haber asistido, de verdad, me ayudó a mí y ayudaste a muchos. Y bueno, nada, espero que estén disfrutando, terminen de disfrutar su viernes y bueno, Claro. nos estamos hablando Un bonito entonces. fin de semana. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, coincidimos en una próxima oportunidad. Así es, así es. Vale, cuídense.